que comience aquí la grabación. La grabación. Entonces, para todos, sí, ahorita mientras busco una información que también es muy importante. Bueno, no lo vimos con ustedes. Ay, creo que me traje otro libro. A ver. Híjole, me traje otro libro. Sí, me traje otro libro. Bueno, no importa. Rápidamente, bueno, comentarles. Y me traje otro material. Buenas tardes, ingenieros. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, comentarles que hoy comenzamos un nuevo tema. Este tema tiene mucha relación con lo relacionado a la cuarta unidad. En este caso se llama el tema es óptica. A partir de esta clase, pues bueno, iniciamos otro tema ya distinto a los anteriores, como hemos visto. En el caso de esta materia, pues es física, en este caso para ustedes como ingenieros de ingeniería bioquímica, en la cual, pues bueno, dentro de la cuarta unidad involucra el tema que se llama óptica. Y en este caso, pues bueno, ustedes en su debido momento van a tener que utilizar algunos instrumentos, como en este caso son, pues, lo que es en sí el microscopio, algunos espectrofotómetros, dependiendo si quieren medir qué cantidad de luz pasa a través de ese líquido. En este caso, en algunas empresas que se encargan de vender líquidos, utilizan mucho, sí, ese es el espectrofotómetro, creo que sí, espero no equivocarme, y algunos otros instrumentos que en su laboratorio, cuando se encuentren, pues ustedes los van a utilizar, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, aquí es importante empezar a tocar este tema relacionado aquí a la óptica, ¿sí? Entonces, para ello, pues bueno, ya en la parte, en la parte del pintarrón, la parte de atrás de mí, en el pintarrón, ya escribí una definición de la que es la óptica, es una de tantas, y dos ramas en las cuales se divide la óptica. Entonces, y de ahí, bueno, surgen diferentes áreas en las cuales pues vamos a empezar a abordar los temas. Por ejemplo, la óptica tiene que ver mucho con la iluminación, con la fotometría, con la reflexión de la luz, refracción de la luz, con los tipos de lentes, si son lentes delgados, lentes gruesos, los instrumentos ópticos, la dispersión de la luz, así como también la interferencia y la difracción, en este caso ¿de quién? Pues de la luz, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a comenzar viendo parte de, como les comentaba, siempre me gusta comenzar cuando hablo de un tema nuevo, siempre como una definición. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, me permite ubicarme, me permite centrarme de cuál va a ser mi punto de partida para de ahí empezar a desarrollar el tema que es en este caso de nuestro interés, que se refiere al tema, en este caso, de óptica, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, vamos a comenzar aquí con algunos temas que son los que voy a mostrar ahorita a continuación. Nada más que estaba buscando el tema de lentes delgadas y refracción de la luz. Bueno, prácticamente tiene mucha relación. Bueno, entonces les comento, entonces, aquí estamos viendo el tema de óptica, ¿sí? Entonces, óptica, a final de cuentas, se refiere de una manera muy especial, que es la rama de la física, ¿sí? Recordando que siempre estamos hablando de este tema de física, de la ciencia física, que involucra el estudio del comportamiento de las propiedades de la luz. En este caso, pues, es muy importante para nosotros como seres humanos, seres vivos, sobre todo los seres vivos y también las plantas, en este caso la luz, incluidas en este caso sus interacciones, ¿con quién? Pues con la materia, ¿no? Entonces aquí es donde de cierta manera podemos observar que la luz es muy importante en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en nosotros como seres humanos, ustedes no sé si recuerden, pero hay se recomienda a veces ocasiones a los bebés cuando recién acaban de nacer o cierto tiempo después de haber nacido, que les den sus baños de luz. En este caso, que los pongan al sol, sus baños de sol, así le dicen, ¿no? De cierta manera, si no me equivoco, creo que la vitamina D tiene que ver mucho con la cantidad de luz que en este caso nuestro cuerpo llega a recibir. Espero no equivocarme, pero ese es un dato importante que tiene que ver con parte de este tema, ¿no? Y también, por ejemplo, el comportamiento de la luz, en este caso, imagínense qué sucedería si nosotros llegáramos a vivir en aquella época donde Profe, cayó, mándeme si te escucho, adelante, perdón Alan. por la interrupción. Sí, dime. ¿No podría enviar una foto de la pizarra? Es que se ve como Claro que borroso. sí. Supongo que debe ser por Sí, la lluvia. Y creo que es en yo, todos. Bueno, por lo menos yo lo veo mal. sí, con todo gusto, Alan, permíteme, ahorita les Por favor. comparto
Sí, no, con todo gusto, ahorita se las comparto. Entonces les decía, imaginémonos que nos encontramos en esa época en la cual cayó un meteorito aquí en el planeta. Ya les compartí la imagen, ingenieros, gracias por comentármelo, Alan. Gracias, Entonces, profe. imagínense que cae en la Tierra ese meteoro que, bueno, según de acuerdo a los estudios, han comentado que cayó cerca en la parte de lo que es el Golfo de México. En esa zona, pues todo ese espacio que queda de cierta manera, pues tiene que ver con ese impacto que tuvo esa roca, ¿sobre quién? Pues sobre la Tierra. Y de ahí, pues se levantó una gran cantidad de polvo, la cual cubrió la Tierra por durante cierta cantidad de años. Entonces, por ello, ¿qué es lo que sucedió? Pues eso impidió que de una otra manera la luz, en este caso la luz, en este caso penetrara, en este caso pues la Tierra a través de esa gran cantidad de humo o de polvo, ¿verdad? Polvo que se generó en ese momento. Entonces, por consecuencia, hubo de ahí la extinción de diferentes, en este caso seres vivos y también como plantas, y posteriormente, pues bueno, se acabó la vida, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros nuevamente volviéramos a vivir ese fenómeno, pues sería algo muy impactante, ¿no? Para nosotros. Entonces, es por ello la importancia de la luz que tiene en muchos de los seres, en este caso de los seres vivos, y no se digan las plantas, ¿no? En las cuales es muy importante debido a que esa luz les va a permitir desarrollarse, crecer y posteriormente dar frutos en diferentes formas, ¿no? A través de una flor, a través de una manzana, a través de una pera, pues de tantas manifestaciones que las plantas de una u otra manera son, la luz es de vital importancia, así como la cantidad de agua, ¿no? Entonces, y bueno, las interacciones con la materia, como les comentaba, en este caso, pues bueno, nosotros como seres humanos, seres vivos, pues necesitamos también tanto de esa cantidad pues somos materia y por consecuencia pues necesitamos también de la luz, ¿no? Y de ahí también, aunque no se menciona, pero también podemos mencionar el aprovechamiento que se le pueda dar a esa luz, ¿no? ¿A través de qué? Pues de cierta manera de celdas solares, de calentadores solares, bueno, serían diferentes cosas. Pero estamos hablando del tema de óptica para no desviarme. Y entonces, pues bueno, aquí observamos que la física la óptica es una rama de la física, la cual tiene determinadas comportamientos o estudios del comportamiento de las propiedades de la luz, incluyendo en este caso las interacciones con la materia. Bueno, regresando al tema, en este caso ahora óptica se divide en dos ramas, que es lo que nos estaba mencionando la definición. Entonces se divide en dos ramas, una de ellas se llama, en este caso es la óptica geométrica, o también llamada óptica de rayos. En este caso la óptica geométrica o de rayos se le considera, en este caso se encarga del estudio de que la luz viaja en línea recta. Esa es parte de ese estudio, de esa óptica geométrica, en la cual se considera que la luz viaja, en este caso, en una línea recta. Posteriormente viene la otra rama de la óptica, que se refiere a la física, en este caso óptica física, o también llamada óptica ondulatoria, ¿sí? Para ello, en este caso, está haciendo referencia a la luz nuevamente, pero dice que la luz se considera como una onda electromagnética. Aquí viene algo relacionado a ese tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de onda electromagnética, estamos hablando de un tema que también tiene que ver con la física, que se llama ondas, en las cuales esas ondas, de una u otra manera, pues son muy importantes para las comunicaciones. Por ejemplo, ustedes saben que una antena de radio, pues lo que emite son una determinada onda a determinada cantidad de frecuencia. Otro ejemplo es el horno de microondas, que ustedes saben que el cual trabaja a una gran cantidad de luz a una frecuencia muy alta para que haga que los alimentos pues se calienten. Esa sería una manera que tiene que ver con las ondas, pero no necesariamente en los alimentos y en las comunicaciones, sino que de aquí hay una relación muy importante de la óptica con las ondas, pero a su vez, eso tiene que, como les comentaba, con las comunicaciones, pero al hablar de las ondas electromagnéticas, también tenemos que hablar de un personaje que, bueno, en este caso ustedes no, debido a la formación que ustedes llevan, no se van a involucrar de una u otra manera, pero esos conocimientos que tienen que ver con las ondas electromagnéticas, hay un personaje muy importante que se llamó, en este caso fue James, su nombre es así, es James Clerk Maxwell. En este caso, James Clerk Maxwell
Él fue un científico en el cual tomó en cuenta varias leyes que ya se habían propuesto en su debido momento. Por ejemplo, en el caso de uno de ellos, de esos personajes que involucró, déjenme poner aquí Maxwell, voy a poner el nombre de Maxwell. Entonces, James Clerk Maxwell, entonces él tomó los trabajos que en su momento hizo un personaje que se apellidó Gauss, ¿sí? Luego de ahí también tomó otro trabajo que hizo un personaje que se apellidó Faraday, ¿sí? Y otro personaje que en su momento tuvo que ver mucho también y se apellidó Ampère, ¿sí? Ampère. En este caso, esos personajes de una u otra manera influyeron, o en este caso sus trabajos que hicieron cada uno de ellos, influyeron de una u otra manera para que este personaje llamado James Clerk Maxwell, en relación a esas ondas electromagnéticas, tuviera que proponer cuatro leyes, ¿no? Una de esas leyes, les comentaba, tiene que ver con la ley de Gauss, en la cual está involucrando parte de los campos magnéticos, campos eléctricos, en la cual tiene que ver, en este caso, con una fórmula que se le llama, que es es una de las cuatro fórmulas, de una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, o cuatro fuerzas universales, que tiene que ver con la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica, si lo recuerdan, por ahí lo platicamos en relación al tema de las leyes de Newton, en este caso, de fuerzas, de las leyes de Newton, y tomamos parte de esta fuerza eléctrica, en la cual tiene que ver la diferencia de esas dos cargas divididas entre la distancia que separa a esas dos cargas. Entonces, de ahí surge una relación, una ley que tiene que ver de Maxwell con Gauss en relación al campo eléctrico. Y luego otra ¿Profe? ley, aunque... Ajá, sí, adelante, ¿La F escucho. qué subíndice tiene? En este caso, la F tiene la letra E. Puede ser minúscula, ¿no? O puede ser mayúscula, que se refiere a la fuerza eléctrica. Se refiere a eso. ¿Sí te acuerdas Luego que vimos es, cuánto? Ajá. perdón, profe. Es la letra Luego K. es K Sí, la por letra K. Q1 por Q2. Así es, dividido entre R, que es la distancia que separa esas dos cargas, ¿no? Eso tiene que ver con la ley en este caso, con lo relacionado a las cuatro fuerzas fundamentales de los universales, que tiene que ver con la fuerza eléctrica o la fuerza electromagnética. Y de ahí también surge otra fórmula que, bueno, ahorita por cuestiones, dejé mi material, la verdad olvidé mi material. Y de ahí surge otra fórmula que también tiene que ver con Maxwell y Gauss, que tiene que ver un tanto con los campos, en este caso con los campos, en este caso electromagnéticos. En este caso con los campos electromagnéticos. Y luego posteriormente, en este caso, la ley de Ampère, pues tiene mucho que ver con un tanto con la cantidad de corriente eléctrica. En este caso con la corriente, en este caso eléctrica. Ese es otro de los temas que también investigó Maxwell con Ampère. Y en lo relacionado con Maxwell y Faraday, si no más me equivoco, tiene que ver también con los campos, en este caso, con los campos eléctricos, pero también tiene que ver con en este caso se llama intensidad de campo magnético, tiene que ver con la densidad, ¿sí?, del campo, también en este caso del campo magnético, del campo, en este caso magnético, y también con el flujo, ¿sí?, con el flujo también de ese campo magnético. Entonces son algunas de las aportaciones que tuvo que ver, en este caso, este personaje que se llamó James Clerk Maxwell, con el trabajo que hizo Faraday, con el trabajo que hizo Gauss y con el trabajo que hizo Ampère. Entonces, él, como que, por llamarlo de esa manera, hizo una unificación de esas cuatro planteamientos o investigaciones que realizaron previamente estos personajes, y de ahí surgieron las ecuaciones de Maxwell, que tienen que ver de manera muy importante con las ondas, en este caso, con las ondas electromagnéticas, que a final de cuentas tiene que ver esto con la parte de física, óptica física, o también llamada óptica ondulatoria, ¿no? Entonces, son parte de esos temas que vamos a ver, y en el caso de la óptica geométrica, vamos a utilizar lo relacionado a que la luz viaja en una línea recta, y ahí vamos a hacer varios ejemplos. En este caso vamos a ir también, incluso vamos a ver un video que se editó, en este caso su servidor y varios, no nada más en este caso participé yo, sino también parte de los compañeros que forman parte, en este caso de la vocalidad de física, ¿no?, en la cual yo pertenezco. Hicimos un video relacionado a prácticas relacionadas con el tema de óptica, y ahí vamos a
pues, dar un poquito, a fundamentar algunos temas relacionados con esto que estamos viendo hasta este momento. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Deseen que le tome imagen a ello? No sé Sí, profe, por favor. Sí, profe, porfa. ¿Está variando mucho la señal? Sí, profe. ¿Sí? Yo creo que es por la lluvia. Profesor, Es que de repente llega, profe, y se vuelve a ir, y vuelve a llegar, y se vuelve a ir. ese tema todavía va a alcanzar a entrar en el examen del viernes, ¿verdad? Sí, vamos a ponerlo en el examen del viernes, ¿cómo ven? No, no es cierto, no se crean. No, ya es parte de la cuarta unidad. Ah, ok. No, no para nada, ¿no? No, esto ya no interviene en ese tema. Ya no interviene en este tema, ingenieros. Bueno, ¿sí les llegó la imagen? ¿Sí les llegó la imagen, ingenieros? Sí, profe. Ok, bueno, vamos Sí, a profe. continuar. Ok, perfecto, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con parte de esos temas relacionados con Profe, esto, ¿no? ¿la ¿Sí? imagen la mandó a WhatsApp? Sí, la mandé a Creo que WhatsApp. se equivocó de grupo, profe, porque no ha llegado nada. Ah, ¿no? ¿A quién se la mandé? Regáñelos para que andan diciendo que sí. ¿Quién se las mandé? Pues aquí no tengo, yo estoy revisando mi WhatsApp y no, mi WhatsApp y no, pues se supone que sí no se las envié. A ver, vamos a checarla. Vamos a considerarla otra vez. Se supone que sí, pero bueno, va, listo. Ahí está. Creo que ya les debió haber llegado esa imagen, ¿no? Ustedes me dicen, Sí, ingeniero. profe, ahora sí. Bueno, pues vamos a continuar pues entonces con esto y ¿y qué más? ¿Qué más hacemos, ingenieros? Gracias, profe. No, pues como que gracias, no, para nada, al contrario, es un placer estar pues la oportunidad que me dan, ¿no?, de estar aquí con ustedes en clase, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, que quieran hacer respecto a esto que estamos viendo en este momento? No, profe, todo entendible por ahora. Sí. Bueno, entonces les comentaba, hay diferentes definiciones, hay muchas definiciones relacionadas a este tema que se refiere, ok, muy bien, gracias, Nayeli Montserrat Ortiz Camargo, gracias por tu comentario, está todo muy bien. Entonces les decía que la óptica tiene tiene dos ramas. Una de ellas, pues ya la vimos, se refiere a la óptica geométrica, en la cual considera que la luz prácticamente se considera una línea recta, y la otra tiene que ver con las ondas electromagnéticas. Y de aquí, pues bueno, podemos hablar sobre diferentes temas, la dispersión de la luz, la interferencia y lo referente a la difracción de la luz, que son temas bastante interesantes, y algo que también tiene que ver ustedes con algunos instrumentos de medición, como les decía, en donde podemos ver y visualizar algunos instrumentos, podemos ver la luz, por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos, dice instrumentos ópticos, y bueno, vienen varios, algunas, sobre todo se habla sobre los lentes, ¿no? Dice que para hallar la imagen que se obtiene de un sistema de dos lentes, se procede de la siguiente forma: se determina la posición de la imagen obtenida de la primera lente y así sucesivamente, ¿no? Segundo paso, dice, la imagen que resulta se considera como un objeto de la segunda lente y se determina la imagen de esta última, ¿no? Entonces, aquí nos habla sobre el caso de un instrumento óptico que se le llama sistema o combinación de lentes delgadas. Pero bueno, ¿qué son los lentes delgadas? Vamos a hablar sobre este tema, que se refiere en este caso a lo siguiente. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? No, profe. Bueno, entonces vamos a hablar sobre algo que se refiere a esto que son lentes delgadas. Lentes delgadas. Entonces las lentes delgadas, de aquí surgen dos tipos de lentes. Uno de ellos se le llama, en este caso, se le llama lente convergente o también llamado positivas. Y en este caso viene otro
En este caso viene otro tipo de lente que se refiere al lente convexo, perdón, lente divergente. Lente, en este caso, divergente o también llamado negativa. ¿Sí? Entonces son lentes delgadas, convergentes o positivas y lentes divergentes o en este caso negativas. Y aquí voy a poner algunas de esas líneas con las cuales nos permita ir identificando parte de estos temas, ¿no? Pues aquí lo tenemos de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo referente a este tema. Y bueno, ¿a qué se refiere con divergente positiva o divergente o negativa? Perdón. Entonces, una de esas definiciones de un lente convergente lo voy a escribir aquí en la parte de abajo. Bueno, yo creo que por cuestión de espacio voy a escribir aquí este tema. Permítame tantito, ¿eh? Déjeme borrar esta información y voy a escribir la definición de lente, en este caso, divergente, en este caso, o negativas. ¿Ya se mejoró la señal, ingenieros? Ya, profe, ya está Ok. estable. Qué bueno, me parece más excelente. Bueno, entonces, ¿qué son las lentes delgadas, convergentes o positivas? En este caso nos indica que ahorita vamos a hacer un ejemplo de ello. Nos dice que son delgadas, ¿sí? Como su nombre solo dice, perdón, son gruesas, disculpe, son gruesas, son gruesas, son gruesas en su centro, son gruesas en su centro, que en este caso, que en los bordes, que en los bordes, de esa manera, ¿no? Y los rayos, en este caso, y los rayos luminosos, inciden, a ver, aquí me equivoqué, inciden, y los rayos luminosos inciden en ellas, y los rayos luminosos inciden en ellas, en este caso, paralelos al eje, ¿sí? Ahorita vamos a escribir parte de un ejemplo relacionado a un lente convergente o positivo. Ahora vamos a pasar a la definición de un lente divergente o negativo. En este caso dice que son más delgadas, son más delgadas en su centro, que en los bordes, ¿sí? Son más delgadas en su centro que en los bordes, y los rayos de luz, ¿sí? Y los rayos de luz, en este caso, que inciden, y los rayos de luz que inciden en ellas, y los rayos de luz que inciden en ellas son paralelos al eje. En ellas son, en este caso, son paralelos al eje, en este caso, al eje, son paralelos en este caso, al eje divergente. Divergente. Bueno, eso es relacionado a eso. ¿Puedo borrar parte del centro del pintarrón, ingenieros? Esta Sí, parte profe, la no hay borrar. problema. Ok. Entonces ahorita le tomamos una imagen a lo que acabo de escribir en el lado izquierdo del pintarrón. Lo que quiero es dibujar, en este caso, lo referente a esos lentes para que quede un poco más claro esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, para ello me dice que un lente convergente, aquí voy a escribir un lente convergente o positivo, dice que son gruesos en su centro que en sus bordes. Entonces, un lente convergente viene siendo esto. Disculpen que no soy muy buen dibujante, pero voy a hacerlo lo mejor que se pueda. Entonces me va a quedar un lente de este tipo, algo así.
Entonces, ese es un lente, en este caso, convergente, y un lente divergente es este. De acuerdo a lo que acabo de escribir aquí en el pintarrón, como parte de esa definición. Entonces, aquí estamos hablando de un lente convergente donde dice, son gruesos en su centro, y en el caso, y en el centro, que en sus bordes, y ahorita voy a escribir parte de sus rayos luminosos. En el caso de un lente divergente o negativo, dice que son delgados en su centro, ¿sí? Que en los bordes. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de ello. Para eso, siempre cuando hablemos de un lente, como en la física, recordando, siempre tenemos que tener una referencia. Siempre es importante una referencia, en este caso, viene siendo el plano horizontal. Aquí lo tenemos, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer incidir, les digo, aunque bueno, aquí no me quedó muy simétrico esto. Esto me quedaría algo así. Me quedaría algo así, ¿no? Entonces voy a hacer incidir sobre, en este caso, sobre ese lente convergente, unos rayos de luz, que en este caso son estos, en los cuales tienen esta dirección. Van en esta dirección con esa punta de flecha. ¿Sí se alcanza a distinguir esa tinta de color azul, ingenieros? Sí, profe. Ok. Entonces, esos dos, en este caso, como nos menciona, y los rayos luminosos inciden en ellas paralelas al eje. En este caso, paralelas al eje aquí van, y posteriormente se van a unir en un punto en el cual van a cruzar, ambas se van a cruzar y van a converger en un punto llamado, en este caso algunos libros le llaman punto focal, y lo representan con la letra F mayúscula, que se refiere al punto focal. Entonces, es por eso que les comentaba, como dice la definición de este tipo de lentes. En este caso son lentes delgadas o positivas, en donde esa luz que pasa a través de ellos converge en un determinado punto. De aquí nos está diciendo la definición, que son gruesas en su centro y en los bordes, y los rayos luminosos inciden en ellas paralelas, en este caso paralelas al eje, ¿sí? Paralelas al eje, convergen en un foco real. Paralelos al eje, en este caso, déjenme, me faltó escribir aquí algo, paralelas al eje, en este caso, al eje convergen en un foco real. Aquí voy a escribir, convergen en un, bueno, por cuestión de espacio, un foco real. Ay, disculpen, ¿no? Eso se refiere a lo referente a quién, a los lentes, en este caso delgadas, que son convergentes o positivas. Entonces aquí voy a escribir que es un lente convergente. ¿Ok? Ahí está parte de esa definición. Ahora voy a escribir lo relacionado a un lente divergente. En el caso del lente divergente, aquí voy a utilizar, estoy impactando sobre ese lente, en este caso estos rayos de luz, ¿sí? De esa manera, con los cuales, dice, son más delgadas en su centro que en los bordes, y los rayos de luz que inciden en ellas son paralelos al eje divergente, pero sus prolongaciones pasan por un foco virtual. Aquí voy a agregar eso, pero, ¿sí? Voy a agregar esto, pero, bueno, déjenme lo escribo acá. Aquí dice, pero sus prolongaciones pasan por un foco virtual. Pasan por un foco virtual, o en este caso llamado punto focal. Virtual. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, entonces inciden esos dos haz de luz, o esa luz sobre, en este caso, los extremos de los bordes que son más gruesos, en este caso, los extremos son más gruesos, por llamarlo de esa manera, y entonces el haz de luz
se va a reflejar en un punto virtual, que viene siendo este, aquí, ¿sí? Y de igual manera este otro regresa a este punto, pero a su vez van a incidir y van a salir hacia afuera, en esta dirección, ¿sí? De igual forma van a salir sobre esta dirección. De esa manera van a incidir. Y entonces aquí, en este caso aquí es el punto, en este caso es el foco, ese es el punto focal o también llamado foco virtual. ¿Ok? Entonces a esto se le conoce como foco virtual o también llamado punto focal, que tiene esas dos formas, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que se refiere al comportamiento de un lente convergente y al comportamiento de un lente, en este caso, divergente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Hasta este momento. No, profe. No, profe, todo bien. Creo que está muy claro, ¿no? Eso también, Gracias. este tema relacionado a lentes delgadas, también se ve en el tema que se refiere a la reflexión de la luz. En la reflexión de la luz, en este caso, aunque no son temas aislados, pero sí tienen mucha relación, en el tema de reflexión de la luz tenemos que hablar, aquí estamos hablando de lentes. En el caso de la reflexión, vamos a tener que hablar de espejos. Y en esos espejos existe un espejo que se le llama espejo cóncavo y espejo convexo. Me voy a adelantar un poquito ese tema, ¿eh? Aunque bueno, hay un orden, pero ya que estamos hablando sobre esto, se me hace interesante hacer mención de ese tema, porque esto nos va a permitir ir identificando lo relacionado a un lente y a un espejo, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí me voy a saltar un poquito ese tema, como les comentaba, de las lentes delgadas, y eso se refiere a la reflexión de la luz. En este caso, reflexión, en este caso, de reflexión de la luz. Y en el caso de la reflexión de la luz existen diferentes leyes. En este caso, una de esas leyes pues nos indica sobre la incidencia de esos rayos. Ahorita lo voy a mencionar, pero lo que sí me interesa es hablar sobre esos espejos. Entonces aquí voy a escribir que es un espejo cóncavo, espejo cóncavo. En este caso, no sé si recuerdan una canción de un personaje que se llama Roberto Carlos. Ahí habla sobre esos espejos. Bueno, no necesariamente, ¿no? Cóncavo y convexo. Entonces voy a escribir, en este caso, el espejo, el cual va a tener este comportamiento. ¿Sí? Está mi espejo cóncavo, que tiene ese comportamiento. Y bueno, lógicamente aquí va a tener una pequeña curvatura, ¿no? Que es de otra manera lo que hace que sea parte de ese espejo. Y también tiene una referencia, como en el caso del lente convergente y del lente divergente. Entonces, de ahí surge que a la hora que se inciden esos rayos de luz, en este caso van a impactar sobre ese espejo, impactan sobre ese espejo, y posteriormente se reflejan a la parte interior, en este caso, en los cuales de una otra manera también hacen algo parecido al lente convergente. ¿Sí? En este caso, aquí tenemos la letra F que se refiere en este caso, como les habíamos platicado, a ese punto focal o a ese foco virtual, o también llamado foco real. Bueno, aquí en este caso también le podemos llamar, como le llama aquí, foco real. Foco real. Y aquí también tenemos que esa letra F se refiere a ese foco real. Entonces van a incidir esos rayos sobre ese punto. Entonces las flechas nos indican la dirección que llevan, en este caso, esos rayos. ¿Sale? Entonces esto se refiere prácticamente a ese espejo cóncavo. Ahora voy a hablar de un espejo convexo. A un espejo convexo. Entonces el espejo convexo pues va a tener el siguiente comportamiento, ¿no? Entonces
Recordando que el espejo es esta parte que está más gruesa, nada más para hacer la aclaración. Ese es el espejo, es la parte más gruesa que estoy dibujando. O sea, en esta parte gruesa se encuentra el espejo. En esta parte que está más, de color más oscuro, es el espejo. Entonces, ese es un espejo cóncavo. En el caso de un espejo convexo, pues bueno, sería de esta forma. Aquí voy a poner parte de esa curvatura. Y en el caso del espejo, pues bueno, viene siendo esta la parte más, de cierta manera más, es la parte más oscura, ¿no? Entonces aquí es donde se encuentra el espejo. Para ese espejo, en este caso, convexo. Entonces tiene también una referencia, que en este caso es X, y también, pues bueno, vamos a hacer incidir esos haz de luz. De tal manera que esos haz de luz van a impactarse sobre ese espejo, de tal manera que aquí se conoce como un foco virtual. Porque ustedes saben, si tienen un espejo, y aquí está el espejo, de tal manera que cuando tú incides el rayo, pues obviamente que ese rayo pues va a salir, ¿verdad? Va a salir proyectado con una determinada dirección. Pero aquí se le llama foco, en este caso se le conoce como foco virtual, porque es como si estuvieran incidiendo en esta parte del espejo y posteriormente van a converger en un determinado punto, que en este caso a esto se le llama foco, pero les comentaba que se le llama foco, en este caso que es un foco virtual. ¿Sí? Foco virtual, y posteriormente pues el rayo va a salir proyectado. Bueno, aquí no me salió bien la imagen, pero sería algo de este tipo, perdón, déjenme acomodarlo bien. Pues aquí incide y se iría hacia arriba. Este se ve un poquito más claro. Aquí está, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí inciden, así es como va la dirección de esos rayos de luz, y posteriormente pues aquí salen reflejados, ¿no? Ahí está. Déjenme escribir aquí nuestra referencia. De esa forma, ¿no? Entonces ahí tenemos lo referente a un espejo cóncavo y a un espejo convexo. Y voy a escribir una pequeña definición de cada uno de esos espejos para que quede un poco más claro parte de esa información. Entonces aquí voy a escribir lo relacionado a un espejo cóncavo y nos dice que producen, en este caso, dice que producen una imagen real, en este caso E invertida, una imagen real e invertida de aquellos, en este caso, de aquellos objetos, en este caso situados entre el infinito, y el foco principal. Voy a borrar esto. Y el foco principal. ¿Ok? Entonces, a eso se le conoce como espejo cóncavo. Y el espejo convexo, bueno, también viene otra definición. Si el objeto se encuentra entre el foco principal y el espejo, la imagen es virtual y se encuentra en la derecha. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de los espejos convexos, voy a escribir hacia parte de su definición. Dice que producen, en este caso producen una imagen virtual, ¿sí? Producen una imagen virtual, aquí le llaman derecha, ¿sí? Una imagen virtual derecha y de menor, en este caso, y de menor tamaño, y eso lo vamos a identificar más adelante, de menor tamaño que el objeto. ¿Vale? Entonces eso es lo que tenemos como parte de este tema que se refiere a óptica, pero estamos hablando de dos temas que de otra manera vamos a verlos, ahorita los estamos viendo de manera conjunta, pero determinadamente tienen una cierta diferencia entre ambos, por decirlo de esa manera. Entonces en los lentes delgados identificamos que existe un lente convergente y un lente divergente. En el lente convergente nos indica que los rayos prácticamente van a incidir sobre ese espejo que tiene esta característica que es más, que
que en su centro es más grueso que en sus extremos, y sus rayos, o en este caso la luz, va a incidir en un punto que se le llama punto focal o punto real, y convergen en ese punto. En el caso de un lente divergente, ¿qué es lo que sucede? Que en sus extremos es más ancho y en la parte central es más delgado. En el momento que inciden esos rayos de luz, de tal manera se van a ver proyectados, en este caso debido al grosor de esos lentes en sus extremos, pero posteriormente ese lente de manera virtual se considera como un foco virtual en el cual inciden esos rayos en este punto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, otra característica de un lente convergente es que la imagen se va a ver del lado derecho de ¿quién? De ese lente. En el caso de un lente divergente, la imagen se va a ver, en este caso de cierta manera, en otro punto antes de ese lente divergente, ¿no? Esa es una característica que tiene un lente convergente y un lente divergente. En el caso de los espejos, hablando de la reflexión de la luz, tenemos un espejo cóncavo, se refiere a la reflexión porque se está reflejando la luz ¿sobre quién? Sobre esos espejos. En el caso de un espejo cóncavo, aquí tenemos las imágenes y tiene esa curvatura, en este caso, por llamarla de esa manera, ese espejo cóncavo. Entonces, por lo tanto, al incidir esos rayos o esa luz, se va su imagen, o en este caso, como lo dice la definición, produce una imagen real e invertida de aquellos objetos situados entre el infinito y el foco principal. Este es nuestro foco principal. Y toda esta parte se refiere al infinito y el foco principal. O también podemos decirlo que esa imagen se encuentra antes del espejo, en este caso, antes del espejo cóncavo, ¿no? En relación a un espejo convexo, pues bueno, en este caso tiene una curvatura diferente al espejo cóncavo y el espejo, pues bueno, se encuentra en la parte exterior del espejo, por llamarlo de esa manera. Y en este caso, a la hora que nosotros incidimos esos rayos de luz, ese haz de luz sobre ese espejo, como les comentaba, ese espejo de cierta manera pues va a reflejar la luz, pero genera, como lo menciona parte del texto, produce una imagen virtual del lado derecho. ¿De quién? De ese espejo convexo. Y en este caso va a ser de menor tamaño que el objeto. Y a este caso, en ese punto, se le conoce como foco virtual. ¿Sale? Entonces, pues esto es de una manera así como que muy general relacionado a este tipo de, tanto de lentes como de espejos, en relación a la reflexión, en este caso a la reflexión de la luz, ¿no? Entonces son algunos ejemplos que les comentaba que tiene que ver con parte de este tema de óptica. ¿Algún comentario, ingenieros, que deseen hacer respecto a este tema? Todo bien, profe. Bastante Y bueno, entendible. ok, no me parece, bueno, Las pues imágenes. bueno, eso es lo que se pretende, ¿no? De hecho, ese es el objetivo de esto, que se entienda lo más claro posible. Y bueno, pues eso es lo que les quiero mostrar. Vamos a ver ahorita una ley que tiene que ver con la ley de la reflexión de la luz. Y ahorita les comento, ¿no? Nada más, si me permiten, le voy a tomar una imagen aquí a lo que acabo de escribir aquí en el pintarrón. ¿Les parece bien? Sí, profe, muchas gracias. Sale pues, permítame tantito. Entonces le tomamos una imagen. Profe, Bueno, mándeme, sí, adelante, Alan. solo para corroborar, el examen quedó este viernes, ¿verdad? Afirmativo, pareja, 10-4. Ok, profe. Sí, me parece Gracias. bien. Sale, ya les compartí la imagen. Ya está ahí el grupo, ¿eh? Listo, profe. Sale. Ok, ahí está, parte de este tema, ¿no? Bueno, ahorita, bueno, prácticamente ya estamos sobre la hora. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis en relación a este tema y vamos a ver un video, el cual nos va a permitir, bueno, más bien, vamos a ver otra ley antes de pasar ese video. Entonces voy a borrar la parte la parte izquierda del pintarrón para escribir esa ley que también la vamos a analizar un tantito ahí en el video que les quiero compartir. En este caso tiene que ver con la ley de la reflexión. Entonces voy a borrar esto. Bueno, pues ya tienen parte de información que les va a servir para sus, ¿cómo se llama? Para su portafolio de evidencias, ¿no?
Entonces vamos a ver lo que se refiere al tema de ley, en este caso leyes, o en este caso ley de la reflexión. Ley de la reflexión. Ok, ley de la reflexión. Y en este caso, pues bueno, voy a comenzar con una imagen. En este caso, déjenme ir por el color de la tinta de color negro porque es importante. Entonces, lo que voy a hacer es hacer el planteamiento. Aquí voy a utilizar esta línea que se encuentra aquí. Entonces voy a escribir un plano, en este caso vertical, en el cual esto me va a representar lo referente a un espejo. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner parte de esto. Entonces aquí, esta parte de color oscuro viene siendo la parte donde se encuentra el espejo. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir que es un espejo. ¿Ok? Sobre ese espejo, entonces, lo que voy a hacer, bueno, aquí también voy a aprovechar esa línea que les comentaba, y esta línea que estoy escribiendo sobre la división de esta parte de este pintarrón, en este caso le voy a llamar, se le conoce como normal, ¿sí? Se le conoce como normal, a esta parte, que también viene siendo esta, ¿no? Aquí le voy a poner también que es la normal, a esto que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo a ese espejo, como sucedió en el caso del espejo cóncavo, o un tanto con los lentes, ¿qué sucede si yo le incido sobre él, así se le podemos llamar esa palabra, en este caso un rayo de luz? En este caso yo incido un rayo de luz que va a dar exactamente en este punto. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color azul de ese marcador, ingenieros? Sí, profe. Entonces a esto se le conoce como rayo incidente. Rayo incidente. ¿Vale? Eso se le conoce como rayo incidente. Por consecuencia, si yo hago ese rayo incidente sobre ese espejo, ¿qué creen que suceda del otro lado de la normal? ¿Va a ser igual, profe? ¿Va a salir por el lado derecho? En este caso, pues, se va a reflejar esa luz y me va a proporcionar, en este caso, de igual manera, pero ahora la dirección de ese haz de luz sería de esta manera, ¿no? Sería hacia afuera, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, a ese rayo se le conoce como rayo reflejado. Voy a borrar esto. Ya eso se le conoce como rayo reflejado. ¿Ok? Así es como estamos obteniendo parte de estos temas. ¿Ok? Y eso, de una u otra manera, pues nos va a generar un determinado ángulo. Entonces aquí lo voy a indicar de otro color, a este ángulo y lógicamente este otro ángulo. Entonces, a esos ángulos, uno de ellos se le conoce como ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Aquí lo voy a escribir con una pequeña flechita. Entonces se le conoce como ángulo, como lo indica, ángulo de incidencia Eso se le conoce como ángulo de incidencia y a este otro se le conoce como, en este caso, ángulo reflejado. En este caso, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como la ley de la reflexión. Bueno, ahorita la voy a escribir con un pequeño texto para que esto nos permita comprender un poquito más esta información, ¿no? Que bueno, lo que les acabo de decir, de hecho, es lo que voy a plasmar en palabras. Bueno, lo podemos hacer en este caso a través del escrito, ¿no? Entonces, aunque sí me voy a llevar un poquito de tiempo, pero bueno, no se preocupen. Dice que se llama ángulo de incidencia, en este caso el formado por el rayo incidente, ¿sí? Por el rayo incidente y la normal. Y en este caso, y la normal a la superficie.
y normal a la superficie en el punto, ¿sí? En el punto de incidencia. Entonces, a eso se le conoce como parte de ese ángulo de incidencia. También tenemos lo referente al ángulo, ¿sí? En este caso, al ángulo de reflexión. Entonces, el ángulo de reflexión es el que, como se menciona, es el que formado, es el que forman, ¿sí? Es el que forman el rayo, en este caso reflejado, el rayo reflejado y la normal. Y como que ya agregando parte de lo que había explicado, pues ahora con letras, ahí lo pueden observar. ¿Sí? Y también podemos identificar también, en relación al texto que acabo de escribir, podemos observar entonces que el ángulo de incidencia, en este caso, si yo le llamo que sea, por ejemplo, el ángulo teta, y el ángulo reflejado sea teta prima, entonces ambos ángulos tienen que ser iguales. Entonces teta va a ser igual a teta prima, ¿no? En este caso, para que se aplique esa la ley de la reflexión. En este caso, igualmente, ¿no? Si estamos hablando que esta es una superficie en el plano normal, sabemos que la normal con respecto al espejo va a formar un ángulo de 90 grados, tanto del lado derecho de la normal como del lado izquierdo de la normal, exactamente. Entonces, voy a tener otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, en este caso le voy a llamar beta, y acá va a ser beta prima, que de igual forma va a ser el mismo ángulo, pero ahora con la respecto a ¿quién? A la horizontal. En este caso, teta viene siendo el ángulo con respecto a la normal, y el ángulo beta viene siendo con respecto a la horizontal, en este caso, ¿no? Que también van a ser esos mismos ángulos, ¿sí? Nada más que aquí va a ser, en este caso va a ser, aquí se le llama ángulo reflejado y ángulo de incidencia. Aquí tendríamos, en este caso, tanto beta como beta prima tendrían otros nombres, ¿no? Pero bueno, de una u otra manera, eso es lo que nos va a ir sirviendo para ir empezando haciendo determinada cantidad de ejercicios, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? Profe, ¿Sí? ¿qué puso debajo de donde está teta igual a teta prima? En el recuadritos de la derecha. ¿Aquí? Puse Ahí, beta. profe. Puse beta. ¿Es beta? Sí, déjame lo escribo de otro color. En este caso es beta es igual a beta prima, ¿no? O sea que lo que estoy indicando que estos ángulos, como está formando un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo complementario de teta prima, pues viene siendo beta prima, ¿no? De igual forma de este otro lado, entonces el complemento de teta, pues viene siendo el ángulo beta. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí. Entonces, esos ángulos son respecto a la normal, ¿sí? Respecto a la normal. Y en este caso, tanto beta como beta prima son respecto, en este caso, al espejo, vamos a llamarlo así, al espejo, que viene siendo el plano horizontal, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos parte de esta información relacionada tanto a los espejos cóncavos como al espejo convexo, pero específicamente, aquí se me pasó, aquí es ley de reflexión. Ahí discúlpenla, se me olvidó borrar esa letra, ¿no? Y de aquí surge una fórmula, que la voy a escribir de este lado del pizarrón, ¿no? Entonces, la verdad son temas muy bonitos, muy interesantes. Bueno, en mi caso muy personal, disculpen, pero el hablar de física siempre para mí es importante, ¿no? Siempre es muy importante hablar sobre ese tema. La verdad a mí me apasionan muchas aplicaciones, ¿no? Que tienen que ver con la parte de la física, los rayos. Incluso hace poquito estaba viendo un video donde a través de un rayo láser, cómo hacen letras en el metal, cómo perforan el metal, cómo lo modifican, cómo hacen figuras geométricas en un metal. Por ejemplo, en los relojes,
cómo en los cristales los van, cómo van, en este caso, plasmando figuras a través del rayo láser y van modificando las capas del cristal o de un vidrio para poder hacer un reloj con determinadas figuras, ¿no? Es algo impresionante cómo la luz, o en este caso el rayo láser, va emitiendo esa cantidad de luz y va haciendo modificaciones en cualquier cosa que ustedes decían, madera, en plásticos, en metales, y en vidrio o en diferentes materiales va haciendo figuras muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, a una rapidez bastante rápida. Bueno, entonces, esto es la reflexión de la ley de la reflexión. Vamos a ver una ecuación, aunque bueno, ya borré parte de los espejos, pero vamos a escribir una ecuación que se llama ecuación, y en este caso se llama ecuación fundamental, ecuación fundamental de los espejos. Sí, y esa ecuación fundamental de los espejos se refiere en este caso específicamente a espejos que tienen la siguiente geometría, que son esféricos, convexos, esféricos, convexos o cóncavos, ¿sí? O cóncavos, lleva acento en la letra O, ¿sí? O cóncavos. En este caso se verifica la siguiente fórmula: a espejos esféricos, convexos o cóncavos se verifica la siguiente ecuación. La siguiente ecuación. O fórmula, también llamarlos así, ¿no? Siguiente fórmula. Más correcto. Fórmula. Y esa fórmula se refiere así: 1 entre, en este caso, la letra P, más 1 entre la letra Q. Esto es igual a 2 veces sobre R, que eso es igual a 1 sobre la letra F. Voy a escribir aquí bien la letra F porque parece P. Ahí está. Y bueno, ¿qué significa eso? Cada una de esas palabras. Bueno, aquí, siendo, en este caso, la letra P, se refiere a la distancia del objeto al espejo. Distancia, en este caso, del objeto al espejo. ¿Sí? Y luego viene lo que se refiere a la palabra, a la letra Q, más bien letra Q, es la distancia, ¿sí? Distancia de la imagen al espejo. Ahí lo tenemos, ¿no? Luego viene lo relacionado a la letra R, en este caso ya se refiere específicamente al radio, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de una curvatura, radio de curvatura del espejo. Radio de curvatura del espejo, en este caso la letra F, se refiere a la distancia, en este caso distancia focal del espejo, distancia focal del espejo que es igual a 1 sobre 2 o a 1 medio en este caso, del radio. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la ecuación fundamental de los espejos. Entonces, para esa ecuación, sí, definitivamente yo le puse fórmula y es una ecuación. Debo de corregir, ¿no? Siguiente ecuación. Aquí está. 2 puntos y seguido. Entonces, aquí tenemos esa ecuación fundamental de los espejos, la cual la vamos a estar utilizando. En donde vamos a hablar sobre la distancia del objeto al espejo, que se refiere a la letra P, la distancia de la imagen, en este caso al espejo, y posteriormente el radio de esa curvatura, que es muy importante. También la distancia focal, en este caso del espejo, que tiene que ver con un medio, ¿de quién? De el radio. Entonces, pues prácticamente, si nosotros sustituimos aquí un medio multiplicado por R, pues vamos a llegar a esta fórmula de una u otra manera, ¿no? Eso es lo que básicamente están haciendo nada más. Pero bueno, ahí está parte de ese dato. Más adelante vamos a hacer ejercicios relacionados con este tema, ¿no? También aquí podemos escribir lo relacionado al tamaño de la imagen
Ese es otro de los, de parte de este texto que nos va a servir de utilidad para, pues para ir conociendo y involucrándonos un poco más en el mundo de la óptica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven, ingenieros? ¿Qué les parece toda esta información? ¿Profe? Sí, adelante. Yo hace poco estaba viendo lo que mencionaba de que utilizaban los rayos de láser para grabar letras en lo que era el metal. Y Sí. estaba viendo que estaban tratando de desarrollar como que ese tipo ¿cómo decirlo? De máquinas, pero ahora que fueran de manera portátil, solo que pues por ahora no lo son por lo mismo de que como se necesita, perdón, energía láser, Ujú, pues no es algo que sea como que tan fácil de manipular ahorita, por lo mientras, ujú. pues a lo que es, ¿cómo decirlo? De manera sencilla que sea portátil. Yo creo que Entonces, en un futuro no muy lejano, ¿no? sí, ajá, entonces vi que estaban tratando de desarrollar como que ahora esa parte de que sea manipulable, pues, de manera sencilla. Sí, de hecho, déjenme ver si les puedo compartir. ¿Dónde está? Aquí tengo mi teléfono. Ahorita sí te les puedo compartir ese video, porque fíjense que, bueno, yo tengo una cuenta en Twitter, y en esa cuenta en Twitter he estado, bueno, normalmente me llegan notificaciones de un sitio que se llama Interesting Engineering, y en ese sitio hablan sobre ese caso que les comentaba del haz de luz. Déjenme ver dónde está, a ver si ahorita se los puedo compartir al grupo. Nada más que no, déjenme verlas. Aquí está, déjenme ver. El sitio que yo normalmente, en este caso, lo voy a escribir aquí por si alguien lo quiere entrar. Se escribe así, Interesting. Se llama Interesting Engineering. Engineering. Así se llama el sitio y aparece la letra I y la letra E. Así se llama ese sitio. De hecho, ahorita les voy a compartir, igual si alguien desea, me buscan allí en el Twitter, en este caso, mi dirección es mi nombre, Jesús Villegas, ¿no? Y ahí tengo varias cosas. Déjenme ver si les puedo compartir. Aquí está. Ahorita les comparto este video a través del WhatsApp, donde está Grupo de Física. Ya les compartí la dirección, por si alguien desea echarse un clavadito en esa página, y ahí viene como el haz de luz, pues esa tecnología de láser hace maravillas con el metal y con algunos otros materiales sólidos, ¿no? Entonces, si alguien puede entrar ahorita en este momento, no sé si ya les llegó la imagen, ingenieros. Ya, profe, es una pistola, ¿no? Bueno, vean el video y ahí van a ver varios ejemplos. Chequen el video y está muy, bueno, al menos se me hace de mí muy interesante, ¿no? Chequenlo, ¿ya lo están viendo el video, ingenieros? Sí, profe, ahorita están como grabando la bandera de Estados Unidos como no sé si es la boca de una pistola. Sí, es el cañón de uno. Cañón, ¿no? Sí, el cañón. Entonces ahí vean esa información y ahí pueden observar cómo se están, pues cómo el láser, pues bueno, está haciendo constantemente ese tipo pues está bombardeando, por llamarlo de esa manera, está impactando sobre el metal, entonces algo
pues realmente interesante, ¿no? Espero que lo puedan ver todos ahí a través de su teléfono móvil, y si no en su debido momento lo vean, ¿no? Porque la verdad son temas muy interesantes que la tecnología nos permite ir aprendiendo pues a través pues, de diferentes temas, ¿no? Entonces, primeramente ahorita pasan un ejemplo, a ver, voy a ver si permítame, les voy a compartir el video. Aquí se los voy a compartir en la pantalla, nada más permítame tantito, ¿eh? Nada más que no sé si se pueda. Profe, entonces es como un tipo de impresora. Miren, ahí ¿pueden ver el video? Vean el reloj. Sí, profe. Miren, ¿sí se puede observar el reloj? Sí, profe. Sí. ¿Cómo se va recorriendo la luz? Miren, cómo va impactando en el metal. Miren, ahí se ve cómo lo va tallando. Bueno, no decir tallar, pero cómo va haciendo que cambien las características del material y, bueno, a través de bombardeo, por decirlo de esa manera, de disparos, va haciendo las modificaciones en donde, pues en ese material. En este caso es un metal. Y ahí se observa cómo va recorriendo la luz. Ahí está, miren, ahí se observa más claro. Cómo pasa varias veces. Ahí se ve el bombardeo, aunque nosotros no podemos ver el haz de luz, el rayo láser, pero sí vemos en dónde se está impactando. Por ejemplo, ahí está la cacha de un arma, y cómo va haciendo el impacto sobre ello, va quemando el material, obviamente, ¿no? Y va haciendo la figura, y a ver si nos pueden proporcionar otras imágenes, pero bien, ahí se observa cómo va impactando el haz de luz, el material, y cómo va haciendo que cambie de tonalidad. Ahí sí se observa. Miren qué impresionante. Sí, profe. Entonces, pues imagínense lo que está haciendo la tecnología ahora. Imagínense que una persona estuviera haciendo ese trabajo, ¿cuánto tiempo tardaría en hacerlo? Pues bastante, ¿no? Miren, ahí está otro caso, otro ejemplo donde está bombardeando constantemente las letras. Ahí miren el metal, cómo lo está marcando. Ahí se ve otra vez, otra tonalidad, otra invasión de ese, bueno, otros disparos de ese haz de luz, por decirlo de esa manera. Y miren, ahí está cómo está trabajando el metal, cómo le está poniendo las letras a ese material. Ahora miren cómo está escribiendo ahí sobre una pequeña placa, en este caso que va a servir como para medir, y va poniendo ciertas características, ¿no? Bueno, ciertos códigos. Ahí está el caso de un metal, el caso de una figura, cómo está impactando sobre el metal, cómo está escribiendo, como si fueran fuegos pirotécnicos, pero en una placa. Miren, ahí se observa la imagen. Ahí está otro material, creo que es madera. Cómo va escribiendo, cómo va en este caso plasmando la imagen, que previamente por una computadora, y obviamente pues lo que va haciendo el haz de luz es recibiendo esa información que le está proporcionando la computadora o ese programa debidamente. Miren, ahí está. ¿Vale? Pues es bastante interesante, ¿verdad, ingenieros? Sí, profe. Ok, bueno. Sí, Pues profe. aquí podemos ver más cantidad de imágenes, pero bueno, pueden entrar ustedes a este sitio, ya se los compartí a través del grupo de WhatsApp, y bueno, pues es un sitio, para mí se me hace muy interesante, que se llama, ¿no? Interesting Engineering. Entonces, para que ahí se den un pequeño clavadito en este tema, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un tanto de las fórmulas, un tanto de este video que le están aplicando parte de ese tema de óptica. Vamos a ver ahora un video que les comentaba que se editó hace algún tiempo con algunos compañeros del Departamento de Ciencias, y en este caso su servidor. Este video, pues bueno, lo hicimos con el fin, debido a que pues, por las situaciones que estamos pasando ahorita, pues bueno, no se pueden hacer prácticas. Entonces vamos a realizar les voy a compartir este video que tiene que ver con una práctica que esperemos que en su debido momento, si es que así nuevamente nos lo permite, pues esta situación que estamos viviendo, puedan ustedes realizar una práctica. Esperemos que así sea, ¿no? Y si no, bueno, pues que les sirva como parte de su formación referente a este tema de óptica. Y bueno, déjenme buscar ese video que se Profe, editó. Sí, adelante, te escucho. perdón que lo interrumpa, pero ¿cree que nos pueda mandar foto de esto último, por favor? Es que como que yo no lo alcanzo a ver bien. Ah, de lo que escribí en el pizarrón.
Sí, profe, porfa. Sí, ya se los compartí en el grupo. Sí, ya lo compartí en el grupo, ¿eh? ¿O no? Creo que de esto todavía no, profe. Ah, no, creo que esto no, tienes toda la razón. Una disculpa, ¿quién eres? Eres Sí, Stephanie. profe, no se preocupe. Gracias. Sí, gracias, Stephanie. No, gracias por recordarme porque pensé que ya lo había hecho, pero no, déjame, ahorita les comparto. Les comparto la imagen que voy a tomar. Ok, a ver, por favor, verifíquenla. Si se ve bien la imagen, si no, vuelvo a tomar otra imagen. Ya, profe. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces les voy a compartir el video que en este caso se editó a través de las autoridades, en este caso de TV Lince, que forma parte de aquí de los medios de comunicación audiovisuales que tiene la institución. Entonces les voy a compartir un video que se llama Óptica, que les comento que lo editamos aquí en el Departamento de Ciencias Básicas. Entonces voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche escuche eco, porque sí he observado que se escucha eco cuando pongo un video. Entonces voy a cerrar mi micrófono y ya ustedes, por favor, les voy a pedir de favor hagan un resumen de esta actividad y se va a considerar como parte de sus evidencias para el cuarto parcial, ingeniero. Profe. Ese resumen lo pueden subir después, no va a ser ahorita, ¿no? Adelante, Alan. Le iba a comentar que si ya después de que lo acabemos de ver nos puede proporcionar el link. Claro que sí, por sí, favor. sí, si me permites, ahorita de una vez se los Ok, comparto. profe. Gracias. No, al contrario, no, ustedes gracias. Ahorita aquí les comparto el link, aquí a través del famosísimo, que se le conoce como chat. Ahí está, ¿no? Ya se los compartí en el chat. Bueno, entonces voy a reproducir el video. Claro, voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche eco, ¿no? Sal, ingenieros, bueno, ahorita me despido. Bueno, antes que nada, déjenme empezar a reproducir porque a lo mejor no se escucha. Entonces voy a reproducirlo, me dicen si se escucha. ¿Se escucha la música? ¿Se escuchó la música? Sí, profe, sí se escucha. Ok, entonces a partir de este momento cierro mi micrófono y terminando el video lo vuelvo a abrir, ¿eh? Ok, voy a cerrarlo. Sean bienvenidos al Laboratorio de Física, en donde realizaremos el día de hoy la práctica relacionada a la óptica. Con nuestros ojos percibimos los colores, por ejemplo, de los lagos azules, de los desiertos de color acre, los bosques verdes y los arcoíris multicolores. Pero al estudiar la rama de la física llamada óptica, la cual se ocupa del comportamiento de la luz y de otras ondas electromagnéticas, podemos obtener una apreciación más profunda del mundo visible. El conocimiento de las propiedades de la luz nos permite comprender el color azul del cielo, el diseño de los dispositivos ópticos como los lentes, en este caso los telescopios, los microscopios, cámaras fotográficas, anteojos y el ojo humano. Los mismos principios básicos de la óptica también yacen en el corazón de desarrollos modernos como en el caso que es el láser, las fibras ópticas, los hologramas, las computadoras ópticas y las nuevas técnicas de formación de imágenes con fines médicos. La importancia de la óptica en la física, la ciencia y la ingeniería en general es muy grande. Para comenzar la práctica relacionada a óptica, es importante decir la competencia, la cual se enfoca en comprender los conceptos involucrados de la óptica, en este caso óptica física, la óptica geométrica, tanto en lentes y espejos sencillos, de reflexión, refracción y la difracción de la luz. Para realizar la práctica necesitamos del siguiente material. En este caso necesitamos de 4 lentes de diferente longitud focal, aquí como lo estoy mostrando. También necesitamos de un lente, en este caso bicóncavo, de un lente plano convexo de radio de 45 milímetros, de un lente plano convexo de radio de 75 milímetros, de un lente cóncavo. Luego tenemos en este caso, un espejo cóncavo, que es este caso, que está en la parte del lente. Y luego tenemos
un espejo convexo, que es este, y tenemos un espejo plano. También contamos con un lente en forma de rectángulo. También necesitamos de un prisma, también de una representación de una fibra óptica. También es importante mencionar que necesitamos, para poder emitir los rayos láser, necesitamos de una fuente de rayos láser, que es esta. A su vez, también necesitamos del uso de 2 baterías de 1.5 de volts, y también necesitamos, en este caso, aquí podemos observar nuestra fuente que nos está emitiendo nuestros haz de luz a diferentes distancias. En este caso podemos observar un caso donde solamente trabaja un haz de luz, y aquí tenemos los 5 haz de luz. También es necesario de una pantalla con la cual está graduada en 0 grados, que va desde 0 hasta 90 grados en un sentido, y en otro sentido también igual de 0 a 90 grados. Y lo mismo lo podemos representar de esta forma. Así también contamos con diferentes láminas con los cuales vamos a hacer la representación de diferentes aplicaciones utilizando los lentes que les acabo de mostrar y espejos que están en el pizarrón. La primera práctica que realizaré tiene relación con la reflexión de la luz en un espejo plano. La ley de refracción demuestra cuando un rayo de luz incide en un espejo alfa y es reflejado en el mismo ángulo beta. Para ello, enciendo mi fuente de alimentación y ya prendió mi caja que emite los rayos láser. Para ello, en este caso, tenemos ejemplo en el cual se están emitiendo 5 haz de luz y son reflejados, en este caso, ¿en dónde? En nuestro espejo plano. Ahora voy a utilizar 3 de esos haz de luz, los cuales están a una determinada distancia, y la siguiente opción son 3 haz de luz a una distancia más grande que el caso anterior. Pero para el ejemplo vamos a utilizar solamente un haz de luz. Y aquí observamos, con respecto a nuestra referencia que es 0, estamos emitiendo un ángulo de 30 grados, el cual está incidiendo y se está reflejando en este espejo plano, que posteriormente corresponde a un ángulo igual al que tenemos aquí de 30 grados. La segunda práctica se relaciona a la reflexión de la luz en el espejo cóncavo. Los rayos de haz de luz son paralelos, en este caso, al eje óptico. La longitud focal del espejo cóncavo está determinada por la longitud de una línea imaginaria entre los puntos, en este caso V, de nuestro espejo, y el punto F, que se le conoce como punto focal. ¿Sí? El radio de la curvatura se puede obtener utilizando una fórmula, la cual es R igual a 2 veces, en este caso, el punto focal. Y la distancia del centro de la curvatura, en este caso del espejo, en este caso se le llama S, y es el doble de la distancia con respecto al punto focal. La tercera práctica toca el tema de la reflexión de la luz en un espejo convexo. En el espejo convexo, los rayos de luz, los cuales son paralelos al eje óptico. En este caso, a diferencia del ejemplo anterior, los rayos de luz divergen a diferentes puntos. La cuarta práctica a realizar es la refracción de la luz pasando de los límites del aire al acrílico. Para ello vamos a utilizar un lente plano convexo de radio de 45 milímetros. Si la luz pasa a través de un medio caracterizado por un índice de refracción, en este caso N1, a otro índice de refracción N2, a este cambio de dirección, el índice de refracción se le atribuye a la ley de Snell. Como podemos observar, el haz de luz que se está reflejando sobre este medio tiene un ángulo de incidencia de 40 grados. A su vez, tiene un ángulo de reflexión que corresponde a esa misma magnitud. Pero a su vez, el ángulo de refracción en el medio acrílico corresponde a un ángulo con respecto a nuestro plano normal, en este caso el eje vertical, corresponde a un ángulo de 25 grados. La quinta práctica tocaré el tema de la refracción de la luz sobre el borde de un prisma de acrílico. Cuando la luz pasa a través de un medio que es el acrílico a otro medio que es el aire,
Aquí se pone de manifiesto que estamos aplicando la ley de Snell. En la siguiente demostración precisaremos la reflexión total sobre la propagación de la luz en fibras ópticas. La luz entra en la fibra óptica y se refleja o queda totalmente atrapada en las paredes de ella, como podemos observar. Ahora veremos unas aplicaciones de la óptica. Para ello tenemos el modelo de un ojo. El modelo de un ojo sano, para ello vamos a utilizar este acrílico, y nos indica que el foco incide en el nervio óptico, que en este caso se le conoce como retina. Para un ejemplo de un ojo con miopía, en este caso, el foco está delante del nervio óptico, como podemos ver en este ejemplo, lo que provoca dificultades de vista a distancia corta. Para un ojo con hipermetropía, que es el caso de usando este acrílico, podemos observar que el foco está detrás del nervio óptico o retina, lo que provoca dificultades a distancias largas. El lente de la cámara es un sistema óptico similar al ojo humano, donde la luz que recibe el lente converge en el sensor óptico de la cámara. Como podemos ver, la imagen que recibe el sensor está invertida. Y aquí podemos ver cómo está invertida esta imagen. Para el telescopio de Galileo se puede cambiar el ángulo de incidencia del haz de luz con un cristal biconvexo y uno cóncavo. Aquí vemos el resultado de la imagen. Para el telescopio de Kepler muestra la imagen invertida, y para ello se usa un vidrio biconvexo, así como un lente plano convexo de radio de 45 milímetros. Y aquí vemos el caso de la imagen invertida. Tomando con nuestro dedo un haz de luz y observamos que al final de los dos acrílicos se observa que estamos obteniendo una imagen invertida. ¿Qué les pareció, ingenieros? Fue muy interesante, profe. ¿Sí, verdad? Profe, espérame. Se mezcló otro audio por ahí, ¿no? Adelante, ¿alguien desea hacer algún comentario al respecto, ingenieros, de este video? Pues la verdad no tenía idea de cómo funcionaba lo del ojo, o sea, de alguien que tenía miopía o algo así, o sea, yo no tenía idea de cómo funcionaba. Yo tampoco, profe. Bueno, pues ahí pueden observar el comportamiento que tiene, ¿no? Entonces, a través de esa pequeña práctica, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues ya pueden ver cuando tenemos un lente óptico, entonces, si está fuera de ese lente óptico o fuera entonces ahí hay dificultades, en este caso, como a mí me sucede, ¿no? Que yo ya necesito usar, en este caso, un lente que me permita ver las imágenes, en este caso, cercas, ¿no? A determinadas distancias, ¿no? Pero a distancias largas no tengo ninguna dificultad. Adelante, Alan. Entonces, en sí, los lentes lo que hacen es estabilizar la reflexión de la luz al nervio óptico, dependiendo de la enfermedad que obtenga la persona. En este caso, la luz es, de cierta manera, lo que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Entonces, esa determinada luz a determinadas distancias, pues ya no podemos ver, en mi caso mío, ¿no? Entonces, necesitamos este tipo de lente, en mi caso, para poder ver de cerca, otras personas para ver de lejos, ¿no? O a veces ambas, ¿sí? Adelante, ¿desea hacerle un comentario, Gabriela Saraí, por favor? Sí, profe. Bueno, referente a lo de la luz y todo eso, sí vi que muchas veces dice que hay que utilizar lentes para que al momento de estar en la computadora o en el teléfono, la luz azul no afecte como tal. O sea, ¿cómo funciona eso así referente a los lentes y a los espejos? Bueno, mira, en relación a tu pregunta, necesitaría leer un poquito más referente a ese tipo de intensidad de luz azul que me comentas. Pero ¿sí alguien desea hacer un comentario? Sí, es que no tiene que ver con el lente, es un antirreflejante, es una mica. Okay. No es la forma física del
El lente pues es una mica, un plástico que ayuda a que esa luz azul no entre en nuestros ojos y no los dañe. Ok, muchas gracias por tu comentario, Karen. Sí, aún así, por ejemplo, comentarte, hay algunas computadoras que tienen ya prácticamente esa protección, porque bueno, como tú sabes, la pantalla que tenemos en este momento, o las televisiones anteriormente, tenían una especie de, ¿cómo se llama?, de pistola que emitía una gran cantidad de luz o de electrones, que en este caso se proyectaban sobre quién, sobre la pantalla. Anteriormente así eran las televisiones de hace ya como unos 10 años, unos 15 años aproximadamente, porque tenían un cañón en la parte de atrás y eso hacía que las televisiones pesaran más. Eso se le conoce como flyback. Entonces, ese flyback emitía una cantidad de electrones que se impactaban sobre una pantalla. Y si, no sé si lo recuerdan o si les está tocado, que de repente la pantalla se ve así como especie como lluvia o nube, así que con ciertos colores blancos o colores negros, dependiendo. Entonces, esas son la cantidad de puntos que se proyectan sobre quién, hacen un barrido en la pantalla. Ahorita ya con a través de las pantallas de plasma y otros tipos de tecnología, pues va cambiando, pero aún así, esa luz con la cual emiten, pues bueno, nos daña nuestros ojos, ¿no? Entonces, como nos hizo favor de comentar ahorita su compañera Karen, pues bueno, ese tipo de lente, esa mica, hace que se detengan esa cantidad de luz a determinada frecuencia, a determinada longitud de onda, también llamarlo así, y nos evita que nuestros lentes se dañen, ¿no? Muchas veces hay algunos lentes que incluso se ven con un determinado color, pues bueno, eso también tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de esas características que estamos comentando. Aquí nos dice Montserrat también, dice, se usa una mica amarilla en el lente para hacer que se vea más cálida la luz y no afecte tanto a la vista, o al menos eso es lo que uso yo en mis lentes. Ok, perfecto, muchas gracias por tu comentario, Nayeli Montserrat Ortiz Camargo. Entonces, pues bueno, como pueden observar, ahí está parte de ese resultado, de ese comentario. Incluso anteriormente se vendían unas micas que se colgaban o se enchufaban, por decirlo así, a través de unas pequeñas garritas aquí en los monitores, y de esa manera pues ya nos hacía que la luz, de cierta manera, pues nos impactara en nuestros ojos, ¿no? Esa es otra, también, algún medio que se utilizaba en su debido momento. Pero sé que hay computadoras, ahorita algunas de ellas, que ya traen esa protección de manera interna, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunas cosas que vamos aprendiendo conforme vamos conociendo parte de estos temas, ¿no? Bueno, ingenieros, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen agregar respecto a este tema? Ok, bueno, entonces si no hay ningún otro comentario, pues bueno, vamos a terminar la sesión el día de hoy hasta este punto. Y bueno, recordarles que nos vemos entonces el próximo viernes. Tenemos un evento social, tenemos una kermés, en la cual, pues bueno, ahí vamos a estar al pendiente, ¿no? Entonces recuerden de ir preparados ahí con su banquete, y bueno, ir preparados pues para la evaluación, que de una u otra manera sí le he dado ese nombre, ¿no? Yo llevo las cocas, profe. Sale, pues, me parece más que excelente, ¿no? Bueno, entonces, ingenieros, me despido, cuídense mucho, que tengan bonita tarde, cuídense ustedes y también su familia, por favor. Adiós, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense ustedes también, porfis, cuídense, bye, hasta luego. Nos vemos, estamos al pendiente el próximo viernes. Bye. Nos vemos, profe. Cuídense, gracias, bye, hasta luego.